Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 7 de agosto de 2025. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como por internet en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM, el fanpage de Facebook de la estación de radio y por supuesto en el fanpage Solo Negocios MX. Más tarde en las diversas redes sociales, YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast, Music, Amazon, entre otras. Hoy vamos a platicar de derecho de empresa y en particular de ciertas tesis jurisdiccionales en referencia a resoluciones tanto de los tribunales federales, del Poder Judicial de la Federación, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, algunas aisladas que son, vamos a decir, guías argumentativas de solución de este tipo de asuntos que se presentan en estos tipos de tribunales y otras jurisprudencias o precedentes judiciales firmes de cumplimiento. Vamos a empezar con esta inicial, que es el registro 2030-772, publicado el viernes 1 de agosto por la Corte en el Semanario Judicial de la Federación. Es una materia administrativa resuelta por tribunales colegiados de circuito y es aislada, es guía. El rubro: empresas controladoras o que posean la mayor parte de acciones de otras. La obligación de proporcionar información, cosas y documentos que obren en su poder, prevista en el 119 de la Ley Federal de Competencia Económica, incluye la que pueda solicitar las controladas o a empresas sobre las que tienen la mayoría de las acciones. Tema muy importante e interesante porque además es extrapolable a otro tipo de circunstancias. Ahí le va. Los hechos: una persona jurídica promueve amparo indirecto contra el acuerdo en el que se cuantificó la multa que le fue impuesta como medida de apremio por el incumplimiento del requerimiento de información y documentación formulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La quejosa cuestionó la interpretación realizada por el 119 de la Ley Federal de Competencia Económica al considerar que no facultaba al órgano regulador para requerir a los particulares información o documentación que no obra en su poder, sino que debía llegarse de ella por ser propia de otra persona. El juzgado de distrito negó el amparo al considerar correcto el requerimiento de la autoridad. Inconforme, se interpuso recurso de revisión. ¿De qué se trata? Bueno, una empresa se va a amparo ante una resolución de multa por medida de apremios. Es una sanción administrativa porque le pidieron cierta información en un requerimiento, en este caso el IFETEL, ya hoy en día extinto, pero en ese momento vigente, y no le dio la información al IFETEL. El IFETEL dijo, bueno, conforme al 119 te multo, y esta empresa multada promueve el amparo indirecto. El argumento del amparo es que la interpretación del 119 de la Ley Federal de Competencia Económica no le da facultades al IFETEL de pedirle información de otras personas. O sea, pídeme la información que yo tengo, la que es mía, pero no de otras personas. El juez de distrito negó el amparo y se fue a recurso de revisión. Y entonces aquí es donde entra el tribunal colegiado y resuelve. El artículo 119 de la Ley Federal de Competencia Económica obliga a las empresas controladoras o que poseen la mayor parte de acciones de otras u otras empresas a proporcionar información, cosas y documentos que obren en su poder, incluidos los propios de la controladora, así como las pertenecientes a sus empresas controladas o empresas de las que tienen mayoría de acciones. Y entonces entramos a una problemática mucho más compleja de determinantes. A ver, ¿qué es una empresa controladora? Es una empresa que se dedica a invertir dinero o recursos financieros en otras empresas y cobrar ganancias de esas empresas. O sea, vamos a pensar, una empresa normal, ordinaria, pone un restaurante, una tienda, un despacho, una fábrica. Hace cosas, las vende, paga los costos de hacer esas ventas, paga sus costos operativos y la apuesta es llegar a una ganancia entre los ingresos de venta, los gastos y llegar a una ganancia, y esa ganancia se la llevan los dueños de la empresa, los accionistas, digamos. Bueno, las empresas controladoras o ciertas empresas tienen el modelo de negocio de invertir en otras empresas que hacen esas operaciones ordinarias y cuando haya utilidades de ahí cobrar. Entonces no tienen ningún otro tipo de operación, nada más invierten y cobran ganancias. Eso es su única operación. No producen, no venden, no nada, invierten. Oye, ¿está bien o está mal? Así es el sistema económico del planeta Tierra y a mi parecer está perfecto.
Es raro, es poco común, pero existe. Ahora bien, a esta empresa presuntamente controladora en este juicio, el IFETEL, y asumimos fue un medio de comunicación por ser el IFETEL, le requirió y le dijo, oye, empresa controladora, dame esta información de tus empresas controladas. Pensemos, la empresa controladora Papitas Mediáticas SADCB es dueña de una estación de radio, de una televisora, de un periódico. Dijo, dame la información de la televisora y del periódico, por ejemplo, o de la estación de radio. Y dijo la empresa controladora, no, yo no te puedo dar esa información porque esa información es mía. Ve y pídesela a la empresa que estás queriendo, ¿verdad? Ve, pídesela a la televisora o a la otra, ¿no? Y ante esa negativa lo multaron. Y ante esa multa, pues esta Papitas SADCB fue y dijo, no, pues espérate, amparo indirecto. Juez de distrito no es correcto porque me está pidiendo información que no es mía. La empresa será mía, pero no es mía la información. La información la tiene la empresa, vete por la empresa. Y el tribunal, el juez de distrito dijo, no, sí procede. Se fue a recurso de revisión y el tribunal de competencia, el tribunal colegiado, dijo, sí tienes la obligación de dar, si tú eres empresa controladora, que es un régimen fiscal, o compraste acciones teniendo otro tipo de operaciones, compraste acciones de otra empresa en la cual sí hay un cierto dejo de control de acciones mayoritario, más del 50%, entonces sí estás obligado a entregar la información. Y entonces ya no nomás hablamos de empresas controladoras, empezamos de cualquier empresa que haya comprado acciones suficientes para tener el 50%. Y esto viene a la mente porque ahorita estamos viendo otro tema acá en el despacho sobre el tema de organismos terroristas y estas sanciones de la OFAC, y existe toda esta temática de la propiedad de acciones. Por el lado corporativo existe la temática de propiedad de acciones y por el lado de la pretensión de emprendedores de buscar socios existe la temática de quién tiene y ostenta la mayoría de las acciones. Por lo que vemos, es un tema crucial, ya no solo por decir soy el dueño mayoritario de la empresa y tomo las decisiones mayoritarias, también hay implicaciones jurídicas de obligaciones, por ejemplo, en este caso de competencia económica y por supuesto en el caso de OFAC, entre otras, que tienen que ser respondidas por las controladoras o las empresas que detenten la mayoría de las acciones. En ese sentido, lo que se acota, y esto lo deja subjetividad plena a mi parecer, pero es la tesis, habrá que ver el engrose, es que le dice, obliga, el 119 de la Ley Federal de Competencia Económica obliga a la controladora o a la empresa que posee mayoría de acciones de otras empresas a proporcionar información, a proporcionar cosas y documentos que obren en su poder. Entonces, por ejemplo, yo controladora, pues puedo tener el acta constitutiva de la controlada o de la empresa que le compré acciones y soy mayoritario, pero probablemente no le pida su contabilidad ni estas cosas. O sea, me podrán enterar reportes en las sesiones de asamblea o si acaso tengo puesto y habrá que ver en qué condiciones el Consejo de Administración, si soy por empresa, que no creo, sino más bien por persona física, y ante ese tipo de criterios, bueno, pues el problema se suscite a que si el Consejo de Administración recurrentemente reunido tenga ese flujo de información. Pero a mi parecer, digo, usted vea una cotización en bolsa, Apple, vamos a decir, ¿no? O Telmex si quiere. Bueno, pues usted se mete a la página de la Comisión de Valores que corresponde a la de Estados Unidos a la de México y baja los estados financieros de esas empresas. Es el tipo de información que le dan a un socio. Y la junta que sea de asamblea, pues te explican las cosas de la empresa. No tienes más información normalmente. Claro, hay quien pues, sí pide y pide como accionista y entonces pues, se le tiene que dar como empresa correspondiente. Sin embargo, pues aquí lo que está diciendo en la subjetividad el tribunal colegiado es, si obra en tu poder, lo tienes que dar. Entonces, pues básicamente yo contestaría, pues bajo protesta de decir, ¿verdad? No obre mi poder, pero además que no obre mi poder, porque si vienen y me buscan información aquí adentro de la empresa y si obraba mi poder después de protestar bajo protesta, valga la redundancia, pues básicamente estoy en un error, ¿no? Irregular. Bueno, ¿cuál es la justificación de la Corte? El artículo citado obliga a toda persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho que investigue el órgano regulador en competencia económica, en este caso el IFETEL, a proporcionar información, cosas y documentos que obren en su poder. La interpretación teleológica obliga en un sentido de entendimiento a partir de una connotación amplia, pues el fundamento tiene carácter social y de solidaridad que implica no solamente la aportación de determinada información, sino el auxilio proporcionado por los particulares a la autoridad.
se trata de personas jurídicas que ejercen control sobre otras empresas, es obvio que deben de tener un cierto criterio de control y de información y cosas que pueden lograr en su poder. De nuevo, que sea nada más el acta constitutiva y algún reporte anual financiero, pero se lo tienen que entregar. Y entonces, en ese sentido, pues en un grupo económico, lo tenemos también por jurisprudencia de la Corte, que los accionistas pueden requerir información. Aquí sí lo clarifica y dice, no solo la que tengas materialmente en tu poder, sino tienes materialmente el poder de requerir la información, requiérela y tráela. Bueno, en todo caso, los tiempos. Ello no implica que deba llegarse a conseguir información a personas terceras, extrañas o ajenas, que no tengan injerencia alguna con ellos, pero ciertamente sí, la que sí tenga injerencia por tener o detentar acciones. Me parece pues, muy coherente con respecto a la armonización de la capacidad de un accionista de acceder a información. Incluso me parece limitante para la autoridad con respecto al tema de que sea mayoritario, porque un accionista minoritario tiene derecho a pedir información a la empresa donde tiene sus acciones. Y pues sería el mismo caso de este 119 de la Ley de Competencia Económica. Como sea, pues se determina, pero sí es aislada. Yo voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.